¿COVID-19 terminaría en el 2022? En una conferencia de prensa que se dio en Suiza, el director general de la Organización Mundial de la Salud habría dado esta referencia, que COVID-19 podría terminar en el 2022. ¿Se podrá llegar a esta situación? ¿Qué factores debemos tomar en cuenta para que se cumpla esta predicción? ¿Estaremos nosotros frente al final de COVID-19 o sobre todo estaremos viendo solo la disminución de casos y luego otra nueva ola? En este video vamos a evaluar lo que en las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud se habría mencionado este 20 de diciembre de 2021 y sobre todo qué podría pasar con COVID-19. Daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a evaluar lo que en una conferencia de prensa este pasado 20 de diciembre el director general de la Organización Mundial de la Salud habría mencionado, que COVID-19 podría terminar en el 2022. Vamos a analizar qué factores podrían estar relacionados a ello y qué factores podrían estar en contra. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante, sobre todo, estar atentos a lo que los comunicados se den con respecto a los expertos. Es muy importante conocer lo que se va avanzando con respecto al manejo de la pandemia y sobre todo ver cuáles serían las expectativas que se tengan para el futuro. Conocíamos que en la voz de expertos, por ejemplo, de la presidenta de vacunas en lo que significa el laboratorio Pfizer, habría mencionado que para el 2024 recién se alcanzaría la situación en que la pandemia COVID-19 se pueda convertir en una endemia, en un virus endémico que va a estar presente pero solo va a causar brotes. Pero esto lo diagnosticó para un 2024. Sin embargo, el pasado 20 de diciembre, antes de las fechas de Navidad, el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, habría mencionado algo importante. El 2022 debe ser el año en el que acabemos con la pandemia. Y eso lo mencionó en la conferencia de prensa que se dio en Ginebra, sobre todo este 20 de diciembre de 2021. La pregunta es, ¿cómo se podría llegar a esta situación? Si bien es cierto, los datos que se van registrando sobre la variante Omicron, la nueva variante de preocupación, dada así el nombre el 26 de noviembre, habría cambiado mucho las expectativas, dado que recordemos que el mismo director de la Organización Mundial de la Salud, en una conferencia de prensa que se habría dado en septiembre de 2021, antes del conocimiento de la variante Omicron, se había mencionado que la pandemia podría controlarse en marzo 2022. Eso lo dijo en una conferencia de prensa y es muy importante nosotros conocer esa noticia. Sin embargo, la presencia de Omicron habría cambiado la expectativa, pero el 20 de diciembre habría confirmado de que la pandemia podría terminar en el 2022. ¿Qué situaciones podrían estar respaldando esta afirmación? En primer lugar, el conocer que la variante Omicron es una variante que estaría causando menos daño. En segundo lugar, que la variante Omicron desplazaría a la variante Delta. Y en tercer lugar, es que la variante Omicron estaría respondiendo todavía a las vacunas actuales. Esa es la parte positiva que podría estar a favor de esta teoría. Sin embargo, los factores en contra son varios y hay que mencionarlos. En primer lugar, la variante Omicron, si bien es cierto, es menos letal que la variante Delta, pero es más contagiosa, por lo cual va a incrementar el número de contagios. En segundo lugar, la variante Omicron va a saturar centros hospitalarios y ello va a conllevar a que, por efecto colateral, cause más daño que Delta. En tercer lugar, las vacunas contra COVID-19 funcionan o tienen acción frente a esta variante, pero utilizando 3 dosis. En cuarto lugar, la dosis de refuerzo, la tercera dosis, solo protege 3 meses. En quinto lugar, la variante Omicron podría
coexistir con Delta y causar coinfecciones, como ya se han registrado en España. Estos factores solo hablando del virus, pero tenemos que analizar también otros factores que no solo dependen del virus. Y esto es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Hablar sobre la pandemia no solo es hablar del SARS-CoV-2, no es solo hablar del coronavirus y sus diferentes variantes. Hablar de la pandemia es hablar de la triada epidemiológica. Y estos factores tienen que ser analizados para poder nosotros conocer cuál sería el futuro de la pandemia. En la triada epidemiológica se consideran tres factores importantes: el agente infeccioso, el huésped susceptible y el ambiente donde se produce la infección. Dentro de ello, el que se puede modificar o los que se pueden modificar son el huésped y el ambiente, más el agente infeccioso no puede ser modificado. Es decir, si tenemos una variante Omicron que tiene 70 veces más rapidez para infectar que Delta, que tiene más de 50 mutaciones, que 36 están ubicadas en la proteína S, si tenemos que la variante Omicron tiene mayor capacidad de infectar la parte bronquial, se transmite con mayor facilidad, tiene un índice de reproducción o un R sub 0 que va entre 10 a 12. Esto no se va a poder cambiar, pero sí se puede cambiar al huésped y se puede cambiar al ambiente. En el huésped sabemos que si nosotros limitamos los contagios y se busca reducir el índice de reproducción a menos de 1, se puede controlar una pandemia, pero para ello tenemos que controlar a las personas. En segundo lugar, independiente de que existan vacunas, como lo ha demostrado Europa y Estados Unidos, existe un 30% de la población que no desea vacunarse. En Estados Unidos, el porcentaje de población que ha recibido una dosis es alrededor de un 71 a 75%. En Europa, en promedio, es igual. Es decir, existe un 30% de la población que no se va a vacunar. Y no es una población que solo va a ser víctima de la ola de fallecimientos que registren las variantes, sino que también va a haber personas que no tengan un cuadro severo y por lo tanto sean reservorios del virus, dado que si no creen en las vacunas, tampoco creen muchas veces en COVID-19, dadas las teorías conspirativas que toman como base. Es importante entonces que estas personas, por más que exista vacuna y equidad de vacunas, y por más que se alcance que África supere un 10%, 20%, como se estima para el 2022, ello no va a significar de que se acabe la pandemia. Y son factores que debemos analizar. El huésped debe ser analizado. Y sobre todo el ambiente. El ambiente donde se produce hoy en día las infecciones es un ambiente de incertidumbre. Es un ambiente donde las personas ya también se han agotado por la pandemia. Y ello de una u otra manera va a afectar en el curso de la pandemia. Hablar que para el 2022, es decir, prácticamente a una semana del 2022 se acabe la pandemia, es una situación bastante delicada. Si bien es cierto, las buenas intenciones mencionan que sería bueno que se acabe en el 2022, lamentablemente, viendo la característica de la población, viendo el ambiente y sobre todo la capacidad que tiene el virus, esta situación va a ser difícil alcanzar para el 2022. Las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud son claras. Se espera que para el 2022 se acabe la pandemia, pero no solo depende de vacunar o no solo depende de que nosotros estemos conociendo el virus. Va a depender de la actitud y la acción de las personas. Va a depender de cómo los gobiernos toman políticas sanitarias adecuadas. Esa es la única manera que se va a conseguir controlar al virus. Pero mientras existan personas que, justificando el derecho de opinión, justificando el derecho de elección, no se vacunan, mientras que existan personas que van a servir como reservorio para el SARS-CoV-2, mientras existan personas de que van a estar incumpliendo las normas de bioprotección, de bioseguridad, lamentablemente las infecciones se van a seguir dando. Y sobre todo, las coinfecciones o la presencia de nuevas variantes o virus híbridos. La situación es bastante peligrosa. Mencionar con buena voluntad de que la pandemia en el 2022 podría acabar es importante. Sin embargo, no solo depende del virus, no solo depende de vacunar a las personas, depende de la actitud de las personas. Eso se podría cambiar, pero lamentablemente no se hace. Al virus no se va a cambiar, pero el ambiente y el huésped pueden ser modificados. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. En una conferencia de prensa que se habría dado en Ginebra, en Suiza, el 20 de diciembre, el director de la Organización Mundial de la Salud habría mencionado que para el 2022
debería ser el año que se acabe con la pandemia. Palabras de esperanza, pero sin embargo, algunos hechos indicarían que sería difícil alcanzar esta meta. Dado sobre todo que tenemos que analizar los factores no solo relacionados al virus, sino relacionados también a lo que significa la triada epidemiológica, en donde la gente cumple un rol importante en la enfermedad, pero también lo cumple el huésped y sobre todo el ambiente. El querer nosotros vacunar a las personas es la buena intención. Lamentablemente existe un 30% de personas que no desean vacunarse a nivel mundial. El querer nosotros dar conocimiento a las personas para que tengan en cuenta, lamentablemente tampoco llega de la cantidad que debería llegar. Tomando en cuenta estos datos, lamentablemente va a ser difícil alcanzar la meta propuesta que para el 2022 se acabe la pandemia. Sin embargo, es importante entender que las personas podrían modificar sus acciones y los gobiernos ser, sobre todo, promotores de salud, situación que podría verse en el 2022. Sin embargo, dados los datos actuales, es poco probable que la pandemia en el 2022 acabe. Pero las buenas intenciones y los buenos deseos están presentes, y para cumplirlos y llegar a ello va a depender mucho de nosotros. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.